¿Qué tal? Muy buenas noches. Para comentar con ustedes un hecho lamentable, este levantamiento de los cuatro norteamericanos allá en Tamaulipas, que causó la muerte de dos de ellos. Uno herido, otro salió ileso. Ya los que quedaron vivos ya fueron entregados en la frontera para llevarlos a sus familias, y lo demás, los muertos, pues todo lo que tiene que ver con el protocolo oficial de los decesos, las investigaciones, etcétera. Pero mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó ya un 70.4% de popularidad, de aceptación de parte de los ciudadanos en México, pues viene este pretexto, este lamentable pretexto de lo ocurrido allá en Tamaulipas, como una especie de injerencismo nuevamente, de intervencionismo, eh, que se profundiza aquí en México. ¿Qué quiere decir esto de injerencismo? Injerencismo con J, porque muchos los escriben con G. Injerencismo es de intervenir en asuntos que no te competen, estar de metiche. E ingerir con G es de meterte alimentos o bebidas en la boca. Esa es la diferencia que hay que también apuntar, porque incluso periodistas así lo escriben: injerencismo con G en lugar de referirse al injerencismo con J. Injerencia en asuntos internos de otro país sería el caso mexicano. Bueno, el hecho es que el embajador Ken Salazar sí visitó al presidente de la República, también hace comunicados lamentando desde luego los hechos, la muerte de estos ciudadanos norteamericanos en Tamaulipas, que fueron, pues como ya decía, levantados. Entonces dice él que se trabaja estrechamente, cuando menos él lo dice, el embajador norteamericano en México, no así otros actores de dentro y de fuera. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hoy hubo una conferencia de prensa, digamos a la 1 de la tarde, poco más, inició con todo el equipo de seguridad del gobierno de la República. El gobernador de Tamaulipas también estuvo ahí presente. Y bueno, pues aquí me pareció una conferencia, con todo respeto, pues anodina. ¿Por qué? Porque las investigaciones no han avanzado como deben avanzar, es decir, la aplicación de la justicia no avanza en los términos mediáticos, no avanza como los periodistas quieren. No puede ser, eso es imposible. Entonces, lo único que se rescata de esta conferencia de prensa es el asunto lógico de trabajar estrechamente entre autoridades de Estados Unidos que están exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El propio Ken Salazar, en su visita con Andrés Manuel López Obrador y en un tuit que dio a conocer públicamente. Y desde luego, pues primero castigar a los culpables. Ya se encontró un sujeto que era el que vigilaba la casa donde fueron hallados los cuatro norteamericanos, dos de ellos, repito, que fallecieron, uno herido. Y bueno, y donde además también falleció una ciudadana mexicana, producto de pues el intercambio de balas, al parecer, a cuadra y media, una bala la alcanza, una bala perdida, y esta muchacha pues pierde la vida en este acontecimiento también lamentable, porque esto de los intercambios de información entre el FBI, las autoridades mexicanas, se dice que los sujetos o las personas que venían a una operación de carácter estomacal, de combate a la obesidad. Pues mejor se hubieran quedado en Houston y hubieran visitado al doctor Nausaradan, que han hecho famoso a este doctor allá en Houston para combatir la obesidad y operar a la gente que tiene exceso de peso, pues ventilarla por allá. ¿A qué venían a Tamaulipas a una situación de ese tipo? Esto me lo hace a mí también medio sospechoso. Vamos a una intervención quirúrgica. Bueno, el hecho resultó así, y es desde luego muy, muy lamentable, como lamentable también que medios de información han dicho algo sobre la muchacha mexicana que falleció producto de una bala perdida. Pues no dicen nada. Bueno, por eso decía que los tiempos de la justicia no son mediáticos, y que esta conferencia de prensa me resultó de alguna manera
pues anodina hasta que no surja más información. El presidente de la República, yo por eso me esperé un poco más hasta esta hora, porque en la mañana, previo a esta conferencia de prensa que el mismo presidente convocó a su cuerpo de seguridad para que la hicieran y trataran de dar la mayor información posible, bueno, pues él dice que el presidente de la República en la mañanera, que es toda una hipocresía de los gringos, ¿no? Yo agregaría que también desde México la hipocresía prianista que quieren sacar raja tabla de este lamentable acontecimiento para tratar de distraer la atención de lo que sí son ellos, colusión, han estado coludidos, como su expresidente Felipe Calderón, su expresidente Vicente Fox, que fueron los que tuvieron como servidor público a García Luna, a Genaro García Luna, y ahora pues se cae en la boca o uno está de huida como Felipe Calderón, y sí quieren sacar rajatabla de este lamentable acontecimiento. Bueno, diríamos que se rajan las vestiduras de manera hipócrita, así lo menciona el presidente de la República, quien dijo que también cuestionó a los republicanos, a William Barr, ex fiscal general en el 2019-2020, durante el gobierno del presidente Donald Trump, precisamente cuando López Obrador lo presume como su amigo, que es buena gente, pero yo creo que ahí está también retratada la hipocresía. Bueno, pues acusa el presidente de la República, William Barr, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a este sujeto, William Barr, es político republicano, ya lo dije, de proteger a los narcotraficantes y a los legisladores que buscan declarar terroristas a los cárteles mexicanos, cuando ellos dicen, si aquí tenemos a nuestros cárteles, pues ¿quién les distribuye las drogas en Estados Unidos? ¿Dónde están los líderes del narcotráfico o los capos de la droga en Estados Unidos que nadie los ve? De nada se dice de ellos, y que son los encargados de tener prácticamente como empleados a los narcotraficantes mexicanos para ellos distribuir en su propio territorio. Por ejemplo, ahora esta sustancia tan peligrosa, esta droga que está matando a cientos de miles de ciudadanos norteamericanos, como lo es el fentanilo. Esa es una pregunta. Por eso dice que no vamos a permitir en México un nuevo intervencionismo extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros, pues, dice AMLO, no nos metemos a ver qué hacen las bandas de Estados Unidos, de criminales de Estados Unidos que distribuyen precisamente, como le decía, el fentanilo, o cómo distribuye la droga en Estados Unidos, que mata a tantos ciudadanos estadounidenses, y que ahora hay un dato importantísimo: antes la droga mataba a la comunidad negra y ahora está matando a muchos norteamericanos anglosajones, blancos. ¿Qué está sucediendo en la sociedad norteamericana para que esto ocurra? Pues esa es una de las preguntas, y por eso se dice, ya basta de hipocresías, de rasgarse las vestiduras, y mejor vámonos a la cooperación internacional entre pues, ambos países y con otros más. En Europa también llega la droga, y acabemos con el racismo, el clasismo, por ejemplo, en contra de los mexicanos. Yo recuerdo, y lo traje aquí a colación en este libro sobre artículos y discursos de Ricardo Flores Magón, cuando él estaba en la cárcel se enteraba de que habían levantado allá en Texas una muralla entre las dos razas pobladoras de este hermoso continente, es decir, una muralla entre México y Estados Unidos, y que todos sabían en ese momento con qué desprecio se trata a la raza mexicana en general. Todos saben que en Texas o Texas se trata a los mexicanos de manera peor que a los negros americanos semisalvajes. Más adelante en esta aportación que hizo de su pensamiento Ricardo Flores Magón, tratan salvajemente a nuestros mexicanos. Es más, los cazaban, jugaban tiro al blanco con ellos, y todavía en alguna época reciente supimos que se seguía haciendo, es decir, no terminaban con este racismo tan increíble en contra de los mexicanos.
Y por eso se habló en ese momento, en esa etapa histórica, allá por 1910, imagínense, esto no ha cambiado. Antonio Rodríguez, un mexicano que fue acusado de homicidio, pero sin hacerse la investigación, se le declaró simplemente culpable y fue de pronto amarrado a un poste por una horda de norteamericanos y se le prendió fuego vivo. Y este espantoso crimen tuvo lugar en Rock Springs, en Texas. Nadie reclamó, pero sí en México, pues hubo una multitud que hizo pedazos a pedradas las vidrieras de un edificio que albergaba las oficinas del Mexican Herald, el periódico norteamericano que apuntaba y hacía un discurso anti-mexicano. Bueno, pues después, producto de esta situación, un norteamericano fue linchado. Y así las cosas, el periódico, otro periódico más católico, que en esa época se llamaba El País, recomendaba el boicot contra los efectos norteamericanos como una protesta ante este brutal crimen. Y bueno, pues todo se resume en que el capitalismo, según este escrito de Ricardo Flores Magón, es también el que fomenta el odio de razas para que los pueblos no lleguen a entenderse y así poder reinar a sus anchas. Esto lo decía Ricardo Flores Magón en un acontecimiento real que ocurrió allá en 1910 y que parece no ser ajeno a nuestros tiempos. Ojalá le dé usted like a este comentario si es que le gustó, si no, pues repruébeme. Pero sobre todo le pido suscríbase a mi página en YouTube, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos. Pero también comparta esta presentación, esta video charla. Gracias, muy buenas noches.